Sean ustedes bienvenidos a esta serie de conversatorios sobre la Pascua cristiana en el pensamiento de los padres de la Iglesia. La Universidad Pontificia de México, a través de la Facultad de Teología y particularmente de la sección de Teología Patrística, se alegra por la resurrección de nuestro Señor y por este encuentro en el que queremos profundizar en una especie de mistagogia, es decir, de exposición de la doctrina sobre la renovación de nuestra fe y de nuestra vida por el don de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los padres de la Iglesia han sido los principales protagonistas de este desarrollo doctrinal que no debemos olvidar porque la Iglesia nace precisamente de las aguas del bautismo y continúa su crecimiento posterior a la Pascua. Sabemos que la fiesta central más grande de la fe cristiana es la resurrección del Señor. Por eso no hemos querido dejar pasar este momento, dado que, por ejemplo, en otros tiempos litúrgicos intensivos, como son el Adviento y la Cuaresma, pretendemos hacer una preparación espiritual para vivir con más intensidad los misterios de Cristo. Y a veces se nos olvida dentro de la alegría pascual que también hay que seguir profundizando sobre el gran milagro que nos da vida eterna. Ojalá que también tengamos la oportunidad de profundizar en Pentecostés, pero ahora hemos querido hacer esta exposición apoyados en el tiempo litúrgico y en la reflexión de los padres de la Iglesia. Estos conversatorios tienen el propósito de dar referencias, no son una exposición catedrática en el más estricto sentido de la palabra, son modos de compartir algunas referencias desde el punto de vista histórico, doctrinal, literario, espiritual, que nos pueden permitir ir después a la lectura de los Santos Padres. La mecánica de estos conversatorios será el que uno de nosotros, quienes vamos a participar, que en un momento voy a presentar, hará una exposición breve de unos 15 minutos y después entraremos en diálogo sobre algunas preguntas y algunas inquietudes, complementos que pueden ser de ayuda para tener una idea sintética, pero suficientemente objetiva para darnos la idea del pensamiento pascual en los padres. Así pues, este día hemos diseñado precisamente esta exposición que es sobre el contexto histórico, la controversia de la Pascua antigua. Y me permito presentar a nuestro primer expositor. Él es el doctor Jesús María Aguiñaga Fernández. Él es presbítero de la diócesis de San Juan de los Lagos, doctor en teología y ciencias patrísticas, maestro en teología y psicodinámica de la familia. Fue formador del seminario, vicario parroquial, director del Instituto Francisco Orozco y Jiménez de Lagos de Moreno, Jalisco, en su diócesis de origen, San Juan de los Lagos. Y también ha sido profesor y es actualmente también profesor de asignatura B en la Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de los Lagos. Fue coordinador de la facultad, perdón, sí, fue coordinador de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la misma universidad, pero ahora él es decano de esta misma facultad. Actualmente también es profesor de la modalidad a distancia en el Seminario Mayor de San Juan de los Lagos, Jalisco. Es miembro del Consejo Consultivo Científico del Centro de Protección e Investigación Interdisciplinar para la Protección del Menor, CEPROME, de la Universidad Pontificia, y es miembro de la Asociación Internacional de Estudios Patrísticos, también de la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos. Ha sido director de ejercicios espirituales a presbiterios, seminarios, religiosos, imparte además conferencias en el país y el extranjero con temática patrística y educativa.
Es autor de diversos artículos sobre líneas de investigación en patrología, exégesis, antropología y escatología sobre el tema de la atención al menor, sobre atención espiritual pastoral a víctimas y agresión de abuso sexual infantil. Bueno, pues le damos la bienvenida a nuestro primer expositor. Bienvenido, padre. Adelante, te escuchamos con atención. Gracias, Padre Alberto. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos está siguiendo en estos conversatorios patrísticos que estamos organizando desde la licenciatura en Teología Patrística de la Universidad Pontificia de México. Vamos a iniciar estos conversatorios con un tema sobre la controversia pascual en la Iglesia antigua. Esta presentación que yo haré y que sobre esto estaremos interviniendo los otros colegas, agradezco si proyectan la diapositiva, por favor, estará centrada en 3 preguntas. La primera pregunta, ¿por qué y cuándo se decidió la fecha variable de la Pascua? La segunda pregunta, ¿por qué Constantino quiso abordar esta cuestión? Y dialogaremos los 4 que estamos organizando estos conversatorios. ¿Por qué no hay una fecha común entre los cristianos? Bueno, inicio diciendo que la Pascua es la fiesta por excelencia del pueblo judío. Jesús mismo la celebró y tomó un resignificado muy especial. Para los cristianos, Jesús es el Cordero que se inmola por la humanidad. Su pasión, su muerte y su resurrección constituyen el misterio pascual de Cristo. Por lo tanto, la comunidad pascual cristiana celebra la Pascua desde un contexto totalmente nuevo. Abordar el tema de la controversia pascual es referirnos al problema de cuándo se debe de celebrar el acontecimiento pascual de Cristo. En el Concilio de Nicea, el año 325, tanto los fieles cristianos como el emperador añoraban con ansias la paz. Pero la paz no solamente ante la crisis arriana, que era un problema que estaba presente en el siglo IV, sino también que se buscaba la paz por esa discordia en torno a la celebración de la Pascua. Y entonces, en la asamblea del concilio del 325, se tocó este problema. Era un asunto delicado, porque se veía en torno a la fecha de la celebración de la Pascua comprometida la unidad de la cristiandad. El problema en cuestión es sobre el día en que conviene celebrar la Pascua. Algunos afirmaban que era necesario adherirse a la costumbre de los judíos. Otros rechazaban esa costumbre. Eusebio de Cesarea dirá, mientras que algunos ya saborean los encantos de la fiesta, porque estaban celebrando la Pascua, otros se entregan a los rigores de la penitencia, porque todavía estaban en Cuaresma. Es mucho lo que desconocemos sobre el origen. Tenemos un documento que se llama el Chronicon Pascual y sugiere una discusión entre Pedro, obispo de Alejandría, y un tal Crescencio. Además, Epifanio dice que poco antes del concilio, el obispo Alejandro, obispo de Alejandría, y un llamado Crescencio libraron una amarga guerra sobre la Pascua, pero no sabemos quién es Crescencio, ni tampoco quién era Tricencio. Nos hacemos una pregunta. ¿Fue el desacuerdo entre Alejandro y Crescencio parte de la disputa juzgada en el Concilio de Nicea? No tenemos las evidencias para afirmarlo. Es muy probable que así haya acontecido. Aunque el Concilio de Nicea del 325
no le preocupa en primer lugar la divergencia entre Oriente y Occidente de la época del obispo de Roma, Víctor, y Policarpo, San Policarpo mártir. Según Eusebio de Cesarea, este problema sobre la disensión de la Pascua, la fiesta de la Pascua, dice Eusebio, fue tan grave que solo Dios podía curar este dolor. Y el único capaz de hacerlo en la tierra era el emperador Constantino. Esto lo dice en su historia eclesiástica. La primera fase, porque hablamos de algunas fases de la controversia pascual, trata sobre la legalidad de celebrarla en un día de la semana. Y Eusebio en su historia eclesiástica nos dice, voy a citar el texto, por este tiempo, es decir, en el tiempo del obispo de Roma, Víctor, los últimos años del emperador Cómodo, allá por el 189-198, se suscitó una cuestión bastante grave, por cierto, porque las iglesias de toda Asia, apoyándose en una tradición muy antigua, pensaban que era preciso guardar el 14º día de la luna para la fiesta de la Pascua del Salvador, día en que se mandaba a los judíos sacrificar el cordero y en que era necesario a toda costa cayera en el día en que cayese de la semana poner fin a los ayunos. Siendo así que las iglesias del todo el resto del orbe no tenían por costumbre realizarlo de este modo, sino que por una tradición apostólica guardaban la costumbre que ha prevalecido incluso hasta hoy, que no está bien terminar los ayunos en otro día que en el de la resurrección de nuestro Salvador. Hasta aquí el texto de Eusebio en su historia eclesiástica. Ante esta circunstancia, nos narra Eusebio de Cesarea que se celebraron reuniones y sínodos sobre el problema y se redactó un decreto eclesiástico en el que se afirma el misterio de la resurrección del Señor y que no debería de celebrarse en ningún otro día que no fuera el domingo. Y con ello se cerraba el ayuno con el día solemne. Estas palabras en realidad son casi todo lo que tenemos hasta nuestros días si hablamos de una primera etapa de la controversia pascual. En esa misma obra, la historia eclesiástica, nos dice Eusebio que Ireneo, obispo de León en las Galias, y Sixto, obispo de Roma, ellos tenían fechas distintas para celebrarse esta fiesta. Ireneo afirma que San Policarpo, asiático también, celebraba la Pascua conforme a la visión judía del día 14 del primer mes. Sostenían que esta tradición se apoyaba en una tradición que viene del apóstol San Juan. Desgraciadamente, la documentación que nos ha llegado no permite que sepamos en qué terminó la postura de Víctor, obispo de Roma, con San Policarpo. Parece una cosa que tenemos es que no se rompió la comunión entre ellos, aunque posiblemente siguieron celebrando cada uno en fecha distinta. La controversia pascual tuvo en el siglo II otras manifestaciones de naturaleza que les llamamos histórico-exegética. En el seguimiento de la cuartodecimana debió discutirse acaloradamente la observancia de la cronología joánica de la pasión de Cristo, que ponía la muerte de Jesús en el 14 de Nisán, fecha de la Pascua hebrea, frente a la cronología sinóptica de Mateo, Marcos y Lucas, según la cual
Jesús consumó la Pascua legal el 14 de Nisán y fue crucificado el día siguiente, 15 de Nisán. De esta disputa que tuvo su centro en la Odisea, nos informa Eusebio. En ella debieron intervenir Melitón de Sardes y Apolinar, obispo de Hierápolis, pero resuenan también sus ecos en escritos de la Pascua de Clemente de Alejandría y en obras de Hipólito de Roma. El día de la celebración desde la visión judía es variante de acuerdo al calendario lunar. Y la afirmación de las iglesias de Asia es justamente mantener este día como el día de la resurrección. Por otra parte, los cristianos de Roma y Occidente sostenían la urgencia de celebrarla el domingo. Los cristianos el día después del sábado. Quienes celebraban conforme a los conteos judíos les llamaban cuarto decimanos o tereuntes, que quiere decir observantes. En tiempos de Víctor, obispo de Roma, se aplicaron fuertes medidas para disuadirlos de que cambiaran y se unieran a la fecha de ellos, a la de Roma, es decir, celebrar el domingo. Bueno, otro periodo de controversia lo encontramos precisamente en el Concilio de Nicea del 325. No tenemos nosotros los decretos del Concilio de Nicea en el cual nos diga sobre la celebración de la Pascua en domingo y que no tendría relación con el calendario lunar. Es Eusebio de Cesarea quien nos brinda un documento importante en una obra que se llama Sobre la vida de Constantino. Cito un texto de esta obra de Eusebio. En esta reunión, es decir, el Concilio de Nicea del 325, donde él participó, se discutió el asunto concerniente al muy santo día de la Pascua y se resolvió por el juicio unánime de todos los presentes que la fiesta debe celebrarse por todos y en cada lugar en uno y el mismo día. Y primero que todo parece una cosa indigna que en la celebración de los judíos que impíamente se mancharon las manos con un enorme pecado, pues hemos recibido de nuestro Salvador un modo diferente. Y yo personalmente me he comprometido en esta decisión. Debe de tener la aprobación de sus sagacidades, con la esperanza de que sus sabidurías admitan gustosamente que la práctica que se observa en la ciudad de Roma y en África, a través de Italia y Egipto, con completa unidad de juicio. Hasta aquí el texto de Eusebio de Cesarea. Acerca de los lugares precisos de este desacuerdo, los documentos sí son muy concretos. Por ejemplo, Atanasio nos dice en su obra De Sínodis, dice, el sínodo de Nicea respondía a una necesidad imperiosa y a una causa razonable, pues mientras los de Siria, Cilicia y Mesopotamia erraban acerca de la fiesta y celebraban la Pascua con los judíos. La iglesia de Roma, de Alejandría y otras muchas iglesias orientales celebraban el domingo inmediatamente después del primer plenilunio de primavera. Las iglesias de Asia Menor, especialmente Éfeso, la celebraban el día 14 de la primera luna de primavera, es decir, el 14 de Nisán hebreo, inspirándose en la tradición juánica, según la cual Jesús fue inmolado como verdadero Cordero Pascual, el mismo día en que los hebreos celebraban la Pascua legal. En la interpretación de la liturgia pascual, las iglesias de observancia 14ª subrayaban el significado soteriológico de la pasión de Jesús.
La regla pascual alejandrina, que fue la que prevaleció desde el 325, la fiesta se celebrará el primer domingo después de la luna llena de primavera. La luna llena de primavera es el día 14 de la luna, el día 14 siguiente o coincidiendo con el equinoccio de primavera. Epifanio enumeró los tres elementos que componen esta regla pascual alejandrina. ¿Cuáles son estos tres elementos? Luna llena, domingo, equinoccio de primavera. Pero ni Epifanio ni nadie más nos dice que el Concilio de Nicea tuvo que prescribir especialmente estos tres elementos: luna llena, domingo y equinoccio. El concilio confirmó la práctica común e instó a los orientales para que la adoptaran. Y dice Sócrates en su Historia Eclesiástica: todos los hermanos de Oriente, leemos en la carta sinodal de la Iglesia de Alejandría, que hasta ahora no estaban de acuerdo en este punto con los romanos, contigo y con todos los que desde el principio han sido como tú, en adelante celebrarán la Pascua al mismo tiempo que tú. Bueno, los orientales se apegaban demasiado a los cálculos judíos y la luna llena era una parte esencial. Sosómeno, en su Historia Eclesiástica, nos da una rápida descripción de las diversas costumbres relacionadas con la Pascua. Primero habla de los cuartodecimanos, a quienes designa expresamente como habitantes de Asia Menor. Dice Sócrates en su Historia: así que algunos en Asia, acabo de decir, estaban guardando el 14º día. Luego agrega Sócrates: algunos otros, sin embargo, de los países orientales observaron la fiesta del sábado, pero no estuvieron de acuerdo sobre el mes. De hecho, algunos decían que con respecto a la fiesta era necesario seguir a los judíos, aunque éstos carecían de exactitud. Y los demás evitaron tener la fiesta al mismo tiempo que los judíos, y dijo que debería celebrarse después del equinoccio. Como Anatolio de la Odisea en Siria, estos pensaban que era la costumbre de los judíos antiguos y que debería seguirse con preferencia a los judíos posteriores. En cuanto a los otros cristianos, anota Sócrates, hasta los límites extremos de Occidente, todos celebraron la Pascua después del equinoccio de acuerdo con la antigua tradición. Y al hacerlo nunca hubo desacuerdo entre ellos. Finalmente, el historiador griego observa que el papel del sínodo reunido bajo Constantino fue precisamente animar a los disidentes a adoptar esta última práctica. ¿Cuál? La del mayor número. Nos preguntamos, ¿y qué más podría desear para ser explícito? Sobre todo si se recuerda otro texto, ya citado por el mismo autor, donde da los motivos del concilio. Lo cito: algunos afirmaron que era necesario celebrar a la manera judía, otros que era necesario seguir a todos los cristianos del universo, es decir, el domingo. Si en el pasado muchos se han equivocado, si algunos todavía se equivocan, es porque los documentos antiguos reprochan a los orientales por judaizar. Suponemos que en el cálculo de la fecha pascual solo hay una forma de judaizar: los cuartodecimanos. Otro fue conocido en los siglos III y IV y consistía en fijar la Pascua cristiana invariablemente el domingo siguiente a la Pascua judía, sin preguntarse realmente
si cayó en el primer mes de Nisán, es decir, según la concepción alejandrina, después del equinoccio de primavera. La decisión del Concilio de Nicea no removió las dificultades, tampoco generó la unidad que debía. Pero una cosa que logró fue unir a las comunidades sirias. El problema específico se centraba en la fecha del domingo de Pascua, fijada en días distintas según los diversos cómputos eclesiásticos adoptados. ¿A qué se referían estos cómputos? Eran cómputos que existían en la antigüedad de acuerdo al origen del mundo. El tercer discurso de San Juan Crisóstomo contra los judíos está dirigido a unos que llamamos protopasquitas. ¿Quiénes eran estos? Eran algunos cristianos de Siria que para calcular la fecha de la Pascua no tomaban en cuenta el equinoccio de primavera. Y la Pascua entonces se celebraba en una fecha diversa a la que celebraban las iglesias de Alejandría y la de Roma. Este discurso fue pronunciado en Antioquía, capital de Siria, el año 387. Sabemos por San Ambrosio de Milán que aquel año la Pascua judía cayó un 20 de marzo, un sábado. El día siguiente, 21 de marzo, era la fiesta de los protopasquitas, mientras que seguían el cálculo alejandrino, la luna llena de primavera caía en el domingo 18 de abril, justamente como ayer, como antier, mera coincidencia. Y en consecuencia, la fiesta de la Pascua caería el 25. Y entonces los protopasquitas adelantaron la Pascua, la Cuaresma y la Semana Santa un mes antes. Y esto es lo que condena el elocuente orador Crisóstomo. Hay algunos que ya están disfrutando de sus comidas, mientras que sus hermanos todavía están rezando y ayunando. Según Crisóstomo, los protopasquitas estaban despreciando a los padres de Nicea, estaban interpretando, según los judíos, la sabiduría de los santos obispos de Nicea, que se habían reunido de todas las partes de la tierra. Para ellos, los protopasquitas, las cuestiones de tiempo eran más importantes que la virtud y la digna participación en los santos misterios. El documento que poseemos sobre la cuestión pascual en Nicea y que procede con mucha probabilidad del concilio es la carta sinodal de Alejandría que nos conserva el historiador Teodoreto en su historia eclesiástica. Es muy concisa sobre la cuestión pascual. Al leer nosotros este documento del historiador Teodoreto, parece que Roma y Alejandría calcularon la fecha pascual de manera idéntica. Sabemos que no es así. En el momento del concilio, la Iglesia romana tenía un ciclo de 84 años. Este siglo lo mantuvo Roma hasta el siglo VI. En cambio, Alejandría mantenía un ciclo de 19 años. En Roma la regla era que la fiesta de la Pascua se celebraba del 14 al 20 de la luna y solo con excepción el 21. En cambio, Alejandría, los días 15 y 21 de la luna eran los dos extremos de la fiesta. En Roma, la fecha de la fiesta podría variar del 25 de marzo y el 21 de abril en Alejandría. La Pascua incluso fue admitida el 22 de marzo y el 25 de abril. Eran ciclos con principios tan diferentes. Necesariamente debemos terminar en ciertos años y con fechas muy diferentes. Precisamente porque el calendario judío es de años lunares, con 12 meses de 29 o 30 días. Los protopasquitas celebraban la resurrección el domingo siguiente al 14 de Nisán, sin atender el equinoccio vernal, es decir, del 24 de marzo, según el calendario juliano,
y el 21 de marzo, según el calendario alejandrino. Si un año la Pascua se celebraba tras el equinoccio y el siguiente antes, la Pascua se podría celebrar hasta 2 veces el mismo año. Si el año lunar de 354 es ajustado a 364 días con un cuarto de horas, intercalando un mes adicional de 30 días o segundo Adar antes del primer Adar, es decir, febrero y marzo, podría no celebrarse la Pascua ese año. Alejandría introdujo el ciclo metónico de Anatolio de la Odisea de 19 años, en el año con mes adicional, y entonces ocurría 7 veces. La Pascua con énfasis más en la resurrección que en la pasión, por eso quedó fijada en el domingo entre el 22 de marzo y el 25 de abril y después del equinoccio invernal, es decir, después del 21 de marzo. Nicea instituyó este uso según la carta sinodal a Alejandría y tenemos otros documentos, la carta de Constantino, Sínodis de Atanasio, donde nosotros podemos recabar las fuentes para reconstruir este problema. Las medidas tomadas para los conteos constituyen más bien una medida disciplinar y no astronómica. Actualmente, el acuerdo sobre la fiesta de la Pascua cuenta el equinoccio y los días subsecuentes. El domingo de Pascua es el primer domingo que ocurre después de la primera luna llena, o más precisamente, después del 14º día de la luna, siguiente al 21 de marzo. Como resultado, el día de Pascua más temprano posible ocurrirá el 22 de marzo y el más tardío ocurrirá el 25 de abril. Esto es el problema de la controversia de la Pascua. Hubo una tercera etapa de la controversia de la Pascua que no voy a mencionarlo y fue en tiempo de Gregorio I, porque queremos dar un espacio de conversación sobre esta temática con los otros colegas que estamos conectados. Bien, pues agradecemos al doctor Aguiñaga esta exposición tan meticulosa porque así lo requiere el hecho de los calendarios, los usos, las tradiciones entre las diferentes iglesias. Aquí a lo mejor estamos obviando el tema que en ese momento a lo mejor no se reconocía tanto, los usos horarios, los cambios de día, etcétera, que pues modificaban mucho la celebración y que quizás eso era y seguirá siendo un problema, pues sí, para la calendarización y celebración de la Pascua en una globalidad cristiana. Bueno, pues en efecto, vamos a aprovechar para invitar a nuestro público, si quiere hacer alguna pregunta, lo puede hacer a través de las redes sociales de YouTube o de Facebook y estaremos atentos para captar algunas inquietudes. Es obvio que no vamos a poder leer todos si es que hay mucha participación, pero en representación de quienes están aquí presentes, pues haremos eco de algunas preguntas. Bien, ahora pues me permito entrar en diálogo precisamente presentando a nuestros colegas que se irán intercalando. Ellos son el presbítero licenciado César Romero Galán, patrólogo egresado del Instituto Patrístico Agustiniano de Roma. Actualmente él es del clero de Jalapa, Veracruz. Y también el presbítero licenciado Rigoberto Aca Coahuitzo, también patrólogo del mismo Instituto Patrístico Agustiniano de Roma, pero él es residente de la Arquidiócesis de Puebla, de Los Ángeles. Juntos hemos hecho varios proyectos y seguimos en la divulgación del saber patrístico. Doy la palabra a
el licenciado César Romero para agregar algún comentario, alguna pregunta sobre lo expuesto por el doctor Aguiñaga. Bien, pues buenas noches a todos. Bueno, escuchando la exposición del doctor Aguiñaga, pues siempre viene a la mente el hecho de decir que si existe una posibilidad en la actualidad, pues de realizar una Pascua junto con todas las demás iglesias, tanto protestantes como o reformadas más bien, y las iglesias orientales, porque en la actualidad pues estamos viviendo igualmente una serie de división en cuanto a la celebración de la Pascua, porque sabemos que allá en el siglo XVI, con los estudios que se realizaron, pues principalmente por Nicolás Copérnico, pues hubo ese ajuste en el calendario, y ese ajuste en el calendario que hizo que se trasladaran o que se movieran las fechas, y eso pues provocó también el cambio en la celebración de la Pascua, algo muy parecido a lo del siglo segundo, ¿verdad? Donde pues de parte católica y parte reformada pues seguimos un calendario, el calendario gregoriano, mientras que las iglesias orientales pues siguen el calendario antiguo, calendario juliano. Entonces, podemos decir que seguimos viviendo o estamos viviendo una situación muy parecida. ¿Qué posibilidades hay? Porque pues, el Papa Francisco ha manifestado en algunos discursos por allí, pues que sería una muy buena oportunidad de regresar a celebrar juntos la Pascua. E incluso, pues se tiene pensado, ¿verdad? Que ya que se va a cumplir, pues allí un aniversario en el 2025 del Concilio de Nicea, que sí se podría hacer esta acción. Yo personalmente lo veo muy complicado, muy difícil. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque nosotros como Iglesia Católica pues tenemos una manera muy especial, muy concreta de vivir nuestros sacramentos, de vivir nuestro tiempo litúrgico y también de cómo organizamos todo esto. Mientras que cuando nosotros nos referimos tanto a las iglesias reformadas como a las iglesias orientales, pues lo hacemos siempre en plural, ¿ya? Las iglesias reformadas, las iglesias orientales. Y eso significa pues que en primer lugar se tendrían que poner de acuerdo ellas, ¿ya? Para que así pues puedan acceder también a aceptar la Pascua como nosotros la celebramos o nosotros como ellos la celebran, etcétera, ¿no? O la fecha más que nada. Entonces sí es muy complicado. Las iglesias orientales pues tienen una forma pues muy distinta a la nuestra de dirigirse, una forma muy distinta de organizarse y de tomar decisiones. Entonces pues sí es un bonito proyecto, pudiera darse quizás de alguna manera, pero yo sí lo veo muy difícil. Y allí, pues quizás somos un poco el reflejo pues, de las iglesias antiguas. Curiosamente, aunque ya estamos a muchos siglos, pero curiosamente hay muchas cosas en común. Y una de esas, pues, es que hay muchas tradiciones, hay muchas iglesias, hay muchas formas de pensar. Y bueno, en el caso nuestro, pues tenemos, digamos así, una autoridad. En el caso de las demás iglesias tienen diversas autoridades y el poner de acuerdo diversos pues es muy complicado. Más las iglesias orientales, que son muy, muy difíciles de entender para nosotros y que tienen una forma de proceder también muy distinta a nosotros. Han tenido a lo largo de la historia un objetivo que es hacer un sínodo que ellos le llaman panortodoxo, ¿verdad? De todas las iglesias hasta ahorita, muchísimos años, no lo han podido realizar y no lo han podido realizar porque no se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces, si en eso que les afecta a ellos como iglesias orientales no han podido ponerse de acuerdo, no han podido sacar una conclusión, pues imaginemos ponerse de acuerdo con la iglesia católica, ¿no? Entonces, es muy difícil. Y más aún porque sabemos, por ejemplo, en el diálogo ecuménico, que muchas iglesias orientales, o más bien los jefes de las iglesias orientales, muchos de ellos están de acuerdo, aceptan el diálogo, aceptan muchos aspectos del ecumenismo, pero lo que es los monjes, lo que es muchos fieles, no, ya, rechazan a la iglesia católica.
y muchos de ellos pues nos tratan de herejes, ¿no? Y entonces hacer como que se pudiera todos hacer una sola Pascua, pues yo lo veo muy complicado, ¿no? Es un bonito proyecto y yo creo que a lo mejor los jefes, los jerarcas la podrán celebrar, pero con el pueblo yo creo que no. Eso es esto lo que yo opino y lo importante pues veo cómo estamos repitiendo un poquito la historia en cuanto a una controversia pascual en nuestra actualidad. Es mi aportación. Muchas gracias, Padre César. Damos la palabra al licenciado Rigoberto Aca para que nos comparta su reflexión, su pensamiento en este tema. Buenas noches a todos los que están conectados en este evento de conversatorios de la Pascua. Quiero subrayar lo que el Padre Jesús María Guiñaga nos compartió al principio, que la Pascua cristiana tiene como fundamento la Pascua judía. Y ante esta pregunta y anhelo, si es posible llegar a la unidad en toda esta pluralidad, pues buscamos qué es lo que nos une, qué es lo que nos identifica. Y ciertamente la respuesta directa, pues es Jesucristo. Pero en dos modalidades, en los hechos históricos y aquello que se anuncia, es decir, el querigma. La Pascua judía, sabemos que históricamente allá en el siglo XIII antes de Cristo, pues está referida 1250 al 1230. Sin embargo, ¿qué es lo que dio vida a esos acontecimientos históricos? La transmisión de generación en generación para que el pueblo de Israel pues viviera su Pascua anualmente. Los hechos históricos ciertamente se realizaron, pero ¿qué es lo que dieron vida? Ese querigma, ese anuncio. Y que desafortunadamente pues ya se vislumbró que en tiempo de Jesús y sobre todo en el año 70, cuando las tropas del emperador Tito materialmente, cultualmente, arrasaron con esta cultura y religión judaica. Pero en ese tiempo, en el año 70, ya estaba en esencia la Pascua cristiana. Ya estaban los primeros cristianos celebrando la Pascua, pero ya teniendo como base el hecho histórico de Jesucristo, que también en el año 30, en el año 31, pues también los datos bíblicos y extrabíblicos nos dan personajes, fechas, y pues hasta el procurador quedó en el credo niceno constantinopolitano. Pero sí, pero eso quiere decir que los hechos históricos son la base de la Pascua cristiana. Pero ¿qué es lo que dan vida? El anuncio de aquellos que fueron testigos del evento. En este caso, pues los apóstoles. En este tiempo litúrgico de la Pascua, se nos presentan los 50 días, toda aquella efervescencia, frutos de la Pascua cristiana, con los grandes protagonistas. Pedro, aquel apóstol que en Pentecostés y más que nada en ese examen de amor que Jesús le hizo, pues cambió su manera de ver a Jesús ahora en misiones. Y después Pablo, el perseguidor, que dio autorización para la muerte de Esteban, ahora Pedro para los judíos y Pablo para los gentiles. Entonces, ante toda esta posibilidad, anhelo, que el mismo Jesús lo pidió y nos lo relata el capítulo 17 de San Juan, Padre, que todos sean uno como tuyos somos uno. Los jerarcas ortodoxos, nuestras autoridades eclesiásticas y todos los que formamos el nuevo pueblo de Dios, deseamos esa unidad. ¿Es posible?
pues tenemos ahora sí esos medios de ver la historia, de ver los datos, de ver la complejidad de nuestro mundo, pero ver la dinámica misionera, pedagógica de Jesús. Él anuncia el reino, encuentra fuerzas que se oponen, sin embargo, pues él sabe que por su misterio pascual, pasión, muerte y resurrección, congregará, como lo va a predicar Pablo en sus cartas. Ya no hay judío, no judío, varón y mujer, esclavo o libre, sino la unidad. ¿Qué es posible? Dios actúa en la voluntad de. La historia se va desarrollando. Las complejidades hoy los vemos en la raza, en la cultura, en la economía, en la política y lo estamos viendo en nuestras religiones. Sin embargo, pues hay que celebrar la Pascua. Como dice el apóstol Pablo, Cristo ha sido inmolado, conmemoremos esta Pascua. Entonces, ante estas posibilidades de una Pascua en común, tenemos el origen y fin de esta celebración y pues todos los que estamos en este caminar, pues sabemos que están ahí las raíces y ya que nuestras voluntades se encaucen a la voluntad de quien es nuestra Pascua, nuestro Salvador. Esa es mi reflexión. Gracias. Muchas gracias, Padre Rigoberto. Yo agregaría un pensamiento también muy claro respecto a lo que también el Padre César apuntaba de los ministros ortodoxos. Hay una propuesta del arzobispo ortodoxo Job Getcha de Telmesos, que él es el patriarca ecuménico de Constantinopla ante el Consejo Ecuménico de las Iglesias, y él ha sugerido celebrar juntos la Pascua en el año 2025, cuando se van a cumplir los 1700 años de la celebración del Concilio de Nicea. Y cito textualmente sus palabras, dice: un buen año para educar a los cristianos sobre una reforma del calendario y una fecha común de Pascua. A lo mejor no tendríamos que reformar el calendario, pero yo sí me apegaría a la exhortación que hace sobre educarnos para ser más sensibles a este tema de una Pascua común. No sé, a lo mejor sí como un signo de unidad, tener a lo mejor un año jubilar pascual o un tiempo pascual común, como una celebración de toda la cristiandad representada por las diferentes confesiones. Pero sí, yo también estoy de acuerdo que habría que hacer todo un balance de las tradiciones, sensibilidades. Esto de que el pueblo a veces se opone porque ya está acostumbrado. Bueno, como dice aquí el patriarca, habría que educar, concientizar, pero también está el punto de vista de los teólogos, que a lo mejor son los que más debate pueden hacer. De hecho, pues por eso es que el doctor Aguiñaga nos decía que hasta había habido guerra, ¿no? Por estas situaciones. Bueno, a lo mejor no llegaríamos a tanto, no estamos en una posición fanática, pero sí sería bonito celebrar con todos los signos, con todos los motivos teológicos y espirituales, una Pascua como más nutrida. Y pues sí, también tener que hacer un domingo común. A lo mejor ya ahorita con las comunicaciones, con la tecnología, pues a lo mejor ni siquiera decir estamos en su fecha o en la nuestra, sino hacer un domingo común para celebrar un momento importante, un domingo basado incluso, pues a lo mejor no necesariamente en los eventos astronómicos, ¿no? Bueno, pues todos celebramos la primavera y a lo mejor hasta nos vamos a tomar energía a las pirámides con un vestido blanco, ¿no? Y a lo mejor ahí sí nos ponemos de acuerdo, pero sí, más bien tener un momento espiritual que no nos lleve hacia la ruptura,
porque yo creo que eso es una de las tentaciones de romper tradiciones y más bien sí de apostarle al vínculo pascual, a un vínculo que, pues como cristianos, nos identifica con la fe y precisamente con el milagro de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues yo aquí detengo mi comentario. No sé si nuestros demás participantes quieren agregar algo más. Padre César, Padre Rigoberto. Hay algunas preguntas en espera. Y bueno, pues le voy a dar la oportunidad a nuestro expositor a que las responda. Pero primero también si él quiere agregar algo de los comentarios que se han hecho. Padre Aguiñaga. Procedemos a preguntas Bien. y bueno, también si alguno de ustedes tuviera alguna palabra para la respuesta, pues con toda la confianza abrimos nuestros micrófonos. Bien, entonces damos lectura a algunas preguntas seleccionadas que nos han llegado. Cristian Pérez dice, actualmente los orientales continúan con el calendario judío basados en el 14 de Nisan. Ahí está la pregunta en pantalla. ¿Qué No, les... ellos siguen el calendario juliano. Nosotros seguimos el calendario gregoriano. Esta fue una reforma que se hizo, ya nos dijo el padre César, según cálculos astronómicos que se hicieron en el año 1582, Nicolás Copérnico. Y entonces, desde ahí entonces ya se comenzaron a desfasar las fechas para nosotros, Iglesia Católica Latina y los ortodoxos, pero no siguen el 14 de Nisan, siguen el mismo criterio del Concilio de Nicea, el domingo, después del equinoccio, pero ahora la diferencia es por el diverso calendario que seguimos unos y otros. Bien, en ese mismo sentido, y yo creo que también ya se aclara la pregunta de Mar Louis, las iglesias orientales se rigen como los católicos por el Papa. Ya creo que algo había dicho el padre César, ¿verdad? Sí. Si quieres reiterar la respuesta, padre César. Bueno, es en relación a lo que decía el padre Aguiñaga, ¿sí? Los orientales pues siguen el otro calendario, el calendario antiguo, nosotros seguimos un calendario diverso, y de allí quizás lo que haya un poquito de confusión es, bueno, la Iglesia Católica tiene una sola cabeza, que es el obispo de Roma, mientras que las iglesias orientales, cada una de ellas tiene sus propios patriarcas. Cada patriarca es autónomo, no depende del otro, ellos actúan de una manera autónoma. Y bueno, hay algunos, porque las iglesias orientales son muchas, hay ortodoxos, hay coptos y de varias. Ortodoxos es solamente una iglesia que se clasifican conforme a su rito, al rito litúrgico. Entonces, el rito ortodoxo, el rito copto y el rito, bueno, hay bastantes, ¿no? Ellos, cada quien sigue su propia autoridad y tienen reuniones, ya como por ahí mencionabas, padre Alberto, era ahí el consejo ecuménico de las iglesias, ¿no? Ahí son las reuniones que ellos hacen, pero no deciden como una iglesia católica, ¿no? Aquí se hace un sínodo y se decide para toda la iglesia, ¿no? Ellos no actúan de esa manera y por eso las decisiones son distintas. Sí, y alguien agrega aquí el comentario de que la reforma del calendario a la que se refiere el arzobispo Job Getcha es porque la mayoría de las iglesias ortodoxas utilizan el calendario juliano. Sí, y ahí quizá para ser más concreto se dice iglesias orientales, ¿no? Porque iglesias ortodoxas nada más es un grupo. Pues para hablar de todos ellos siempre orientales y ahí abarca uno a todos los grupos. Muy bien. Hay otra pregunta de Ernesto que dice, la Pascua Europea, es decir, de que cuando termina la Semana Santa,
los niños recogen huevos de Pascua. ¿Esto tendrá origen pagano? ¿O cómo surgió esta tradición pascual? ¿Quién la quiere contestar? ¿Alguien sabe algo sobre el huevo de Pascua? Bueno, ahora en Europa en efecto es una tradición de los huevos de chocolate, ¿no? Sí. Con juguetes adentro y eso, ¿no? Como origen yo no sabría decir, pero el significado es porque el huevo es símbolo de la vida. Y entonces esto, independientemente de del mundo cristiano, pues es un símbolo que se encuentra en este huevo. Entonces, por la nueva vida del resucitado hay esa relación, pero bueno, quienes hemos compartido la vivencia en Europa por cuestión de estudio, en este caso nosotros 4, eh, pues no creo que le hayamos visto este sentido tan pagano. O sea, es un gesto de regalar algo en la Pascua y generalmente se regalan chocolates de Pascua, sí, huevos con forma de huevo, pero no hace sino alusión a la vida. Ese es el sentido. Y quizá también esté relacionado con la tradición de la cena pascual judía, donde se consume un huevo, junto con el cordero, las hierbas amargas. Y ahí está presente, entonces es exactamente la prolongación de este significado de la vida, ¿verdad? Bien. Hay algunas otras intervenciones, dice, en sentido dogmático, los misioneros de Cristo resucitado, a los cuales les mandamos un saludo, en sentido dogmático, el día de la celebración de la Pascua es, mejor dicho, dogmático o disciplinario. Esa es la pregunta que hacen. Es disciplinario, porque en lo dogmático coincidimos las iglesias orientales y la iglesia católica. Celebramos el mismo misterio de Cristo. Es por eso la cuestión, si ambos celebramos el mismo misterio de Cristo, ¿por qué esta división en cuanto a la fecha de celebrarlo? ¿Sí? Y entonces esto daría pie a una posible, hipotética posibilidad de celebración común. Bien, gracias. Aquí también nos hacen una aclaración de que el patriarca de Constantinopla ecuménico es Bartolomé y el arzobispo Job Getcha es solamente arzobispo de Telmisos. Bueno, nos queda un poquito retirado toda esta organización oriental, pero claro que podemos aceptar esta aclaración. Y también preguntan si se saben, José Marcel Cámpora, algunas fechas históricas de Pascuas en el siglo I y II para investigar y si se puede dar alguna referencia a documentos o referencias bibliográficas para la investigación. Y nos manda Sí, felicitaciones. sobre el siglo I y II va a ser muy complicado. Y para los primeros 3 siglos, ampliaría yo incluso el margen del tiempo, el documento más preciado que tenemos es la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea. Naturalmente que hay algunas cosas que incluso se ponen en tela de juicio sobre lo que nos informa Eusebio de Cesarea por otras fuentes que nosotros disponemos. Y naturalmente que sí podemos disponer de alguna bibliografía. Angelo di Berardino, en el año 1992, publicó un texto que se llama El emperador Constantino y la celebración de la Pascua, está en italiano, publicada por la Universidad de los Estudios de Macerata. Ese podría ser un texto. También el Diccionario Patrístico de Antigüedad Cristiana tiene un brevísimo desarrollo de la controversia pascual y sobre todo la última versión del Diccionario Patrístico en la versión italiana, porque no ha sido traducida a otras lenguas, no la parte española que está en Editorial Sígueme, tiene un poco más de bibliografía. Pero entre la bibliografía, es curioso que sigue siendo referente a algunas obras antiguas que, por ejemplo, está Duquesne,
la cuestión pascual en el Concilio de Nicea, que escribió en el año 1980, o está la cuestión pascual en el Concilio de Nicea, publicado por Dunois, pero es del 1925. Pero siguen siendo textos de referencia. Y un estudioso serio y que es, yo creo que lo más reciente y más completo, es Raniero Cantalamessa, La Pascua en la Iglesia Antigua. Pero también tenemos a Grumel, El problema de la fecha de la Pascua en los siglos III y IV, es de 1960, publicado en la Revista de Estudios Bizantinos. Esto está en francés, ¿sí? Esa es bibliografía que su servidor ha utilizado para dirigirme con este discurso. Bien, pues vamos cerrando este conversatorio para tener la oportunidad de seguir reflexionando. Ya se nos han dado referencias, temas interesantes. Yo quiero agradecer la participación, en primer lugar, pues, del doctor Aguiñaga, que hoy ha expuesto magistralmente, del padre César Romero y del padre Rigoberto Aca por su participación y sus comentarios muy atinados. Los invitamos a que nos sigan en nuestros espacios de comunicación en las redes sociales y particularmente visiten nuestra página www.pontificia.edu.mx. Estos conversatorios quedarán a la disposición para ser repasados. Y también les pedimos que estén atentos a nuestras propuestas académicas, a nuestras invitaciones. Pronto también tendremos la difusión de las ofertas de verano y también de los cursos ordinarios. Yo quiero hacer énfasis en que estamos por concluir el primer ciclo de esta gran aventura y de este gran logro de implementar la licenciatura canónica en teología patrística y que ya va a dar sus primeros frutos con los primeros egresados, y seguiremos difundiendo con mucho fervor a los santos padres, que son el patrimonio de la fe cristiana y de su historia. Bien, a continuación también dejaremos un video promocional. Su servidor, José Alberto Hernández Ibáñez, secretario de la Universidad Pontificia y coordinador de la licenciatura patrística en esta misma universidad, les agradezco el favor de su atención y los esperamos el día de mañana, donde veremos también la exposición de la teología de la Pascua. Entonces, los invitamos a que nos sigan acompañando y que todos tengan una aventurosa tarde-noche. Muchas gracias. Muchas gracias, padre. Buenas noches. Buenas noches.